Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Vamos Buenas a, noches, hermano. Buenas noches. vamos a empezar nuestra catequesis de hoy Buenas en el nombre noches. del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a hacer oración en este momento. Vamos a pedirle al Señor que nos envíe su Espíritu Santo para que podamos entrar en comunión, entrar en sintonía con el Santo Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ponemos en este momento nuestra vida, nuestras intenciones, nuestras necesidades en el corazón de Dios. Ponemos toda nuestra existencia en el corazón de Dios. Ponemos nuestra vida, nuestras intenciones más profundas para acercar nuestra vida, acercar aquellas cosas que más necesitamos que sean consoladas por el Señor. Por eso con este canto al Espíritu Santo le pedimos que Él penetre en nuestra inteligencia, que Él penetre en lo más profundo de nuestro ser para enseñarnos, para hablarnos al corazón. Santo Espíritu de Dios, tú eres el gran pedagogo, tú eres el maestro, tú eres el que nos recuerda las enseñanzas del Padre y del Hijo. Tú eres el que nos susurra al oído. Tú eres, Santo Espíritu de Dios, aquel que puede traer calma en medio de la tormenta. Tú eres suave brisa. Tú eres murmullo de la presencia de Dios. Tú eres, Santo Espíritu de Dios, la sabiduría. Ven sobre nosotros, Santo Espíritu, porque no sabemos pedir como nos conviene, porque ignoramos tantas cosas, porque somos tan pobres y necesitamos conocer tus misterios. Ven, Espíritu Santo, ven, ven que nuestro corazón necesita tu presencia. Ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven aquí a este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven aquí a este lugar. Hay amor, hay amor, hay amor en este lugar. Gozo y paz, gozo y paz, gozo y paz en este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven aquí a este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven aquí. Ven aquí, Espíritu Santo de Dios. Esta es la petición más profunda del corazón. Ahora que ya estamos próximos a iniciar la novena de Pentecostés, ven con tus dones, con tu fuego, con la sabiduría, con el entendimiento, con el don de piedad, con el don del santo temor de Dios. Ven, Espíritu Santo, con el don de ciencia.
necesitamos tanto. Ven a este lugar, Santo Espíritu de Dios. Ven a esta comunidad de Mater Fátima. Ven a la academia, Santo Espíritu de Dios. Ven al equipo de servidores, ven al equipo de expositores. Ven sobre el Padre Héctor, sobre sus intenciones. Ven sobre este miserable pecador para que pueda coordinar esta academia según tu voluntad. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven a este lugar. Este es nuestro clamor. Esto es lo que necesitamos, Santo Espíritu de Dios, por el bien de las almas, para la gloria de Dios, para que triunfe el Inmaculado Corazón de María. Ven, 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 Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, ven aquí a este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven aquí a este lugar. Bueno, mis buenos hermanos, empezamos entonces la catequesis de hoy, ¿no es cierto? Empezamos la catequesis de hoy. No sé si ustedes me están viendo bien, que alguien me responda, porque yo no me sé manejar mucho con esto del PowerPoint, pero bueno, hay una hermana que nos está ayudando Sí, generosamente. sí, Bueno, se ve bien, hermano. bueno, vamos mejorando bien. para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Bueno, pasamos a la siguiente, muy bien. Hoy vamos a tener la sesión número 12, donde vamos a empezar a hablar de los misterios de la vida de Cristo y ponernos a meditar en los misterios de la vida de Cristo es un tema no menor, es un tema no menor. ¿Por qué es un tema no menor? Porque meditar en los misterios de la vida de Cristo es precisamente empezar a tener una vivencia de Cristo, una experiencia personal, una experiencia que transforma, una experiencia con nombre y apellido. No hacemos una teoría de alguien del pasado. No es que estamos teorizando sobre algunas ideas que nos surgen en el momento, sino que cuando nosotros queremos meternos a contemplar, anoten esta palabra, contemplar los misterios de Cristo, lo hacemos con un corazón muy sencillo, muy sencillo. Por eso queremos hacer en esta noche. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, si ustedes van siguiendo la lectura del PowerPoint, que toda la vida de Cristo es misterio. Y acá hay algo muy interesante que lo dice la teología dogmática y que a mí me parece interesantísimo que hoy compartamos. ¿Por qué hablamos de misterio? En la vida mundana, en la vida de todos los días, cuando se habla de misterio, parece que fuera algo escondido, algo que es secreto, alguien que pocas personas pueden saber, algo que está reservado solamente para los doctos o para los que tienen mucha sabiduría. Pero en realidad, cuando nosotros hablamos de mysterium fidei, del misterio de Dios, el misterio de la fe, nosotros estamos hablando de precisamente todo lo contrario. Estamos hablando de algo que es lleno de luz, que es lleno de sabiduría, que es lleno de la gracia. Por eso es que toda la vida de Cristo es misterio. Pero es un misterio, mis buenos hermanos, que ha sido pensado por Dios desde toda la eternidad. Para la hermana Ana que me está ayudando, ya los hermanos que son mis alumnos ya saben, yo no sigo textualmente lo que dice aquí, sino que vamos diciendo algunas ideas que van completando, ¿no es cierto? Ustedes tienen todos el soporte, ¿no es cierto? El soporte que lo ha escrito una hermanita de México, y ustedes tienen este soporte y ahora tienen otro soporte más que es el PowerPoint. Pero bueno, vamos hablando a medida que el Espíritu nos va infundiendo qué decir, ¿no es cierto? Entonces, toda la vida de Cristo es un misterio que no es inaccesible, ¿sí? Si nosotros vamos al libro del Deuteronomio o al libro del Éxodo,
van a ver que el pueblo de Israel pensaba que la presencia, ¿no es cierto?, el que es, aquel que es, era una presencia inaccesible, que no se podía contemplar. Bueno, aquí en la teología cristiana es totalmente lo contrario. El misterio es aquello que nosotros podemos contemplar, aquello que podemos adorar, aquello que podemos celebrar, aquello que podemos gustar. Y hay una cosa muy importante, muy, muy importante. Cuando nosotros nos acercamos a los misterios de la vida de Cristo, nos acercamos como si fuera el pesebre de Belén. Nos acercamos en silencio, nos acercamos de rodillas, nos acercamos postrando nuestra inteligencia y nuestra voluntad para conocer lo inmenso que es el misterio de Dios. Bien, vamos a leer un poquito lo que dice acá. Dice, los evangelios fueron escritos por hombres que pertenecieron al grupo de los primeros que tuvieron fe. Qué maravilla. Qué maravilla esta primera expresión del catecismo de la Iglesia Católica. Primero, los evangelios fueron escritos por hombres. ¿Verdaderamente es así? Por hombres que han sido inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, esto lo vamos a estudiar más profundamente con el padre Carlos Reyes, que nos va a dar en el mes de julio un curso sobre introducción a la Sagrada Escritura. No me quiero adelantar, pero el padre lo va a expresar con mayor claridad que yo, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de la inspiración divina, de la inspiración de los evangelios, estamos hablando no que el Espíritu Santo sacó la vida de los escritores sagrados, de los agiógrafos, no es que los puso en un termo para que escribieran solamente lo que tenía que decir. No, el Espíritu Santo los ha iluminado. Por eso dice el libro sagrado del Evangelio de Marcos, muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Y acá esto es muy interesante pensarlo, ¿por qué? Porque esos primeros discípulos que tuvieron fe porque tuvieron un encuentro personal con alguien, con alguien. Esto nos va a atestiguar también Juan 21, ¿no? Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito aquí, y nosotros sabemos que dice la verdad. Qué interesante esto también. Esto habla de otro punto de la Sagrada Escritura, que es el principio de la inerrancia bíblica. Ya van a ver, son palabras nuevas, pero el principio de la inerrancia bíblica. ¿Qué significa esto del principio de la inerrancia bíblica? Que la palabra de Dios no es un libro de historia, pero sí es un libro que nos va a hablar sobre la historia del pueblo de Dios. No es un libro de historia, pero sí nos habla sobre la historia del pueblo de Dios. Bien, quiero seguir un poquito en esto. Entonces, toda la vida de Cristo es un misterio. Ahora, ¿por qué decimos que toda la vida de Cristo es un misterio? Porque yo les decía la semana pasada, hace 15 días, mejor dicho, con mucha emoción en el corazón, que la humanidad entera necesitaba el sí de María, que con el sí de María se abrió el tiempo de la gracia, el año nuevo de la salvación que Dios nos promete. Pero al mismo tiempo que se abre el tiempo de la gracia, se abre también el tiempo del Espíritu, el tiempo del neuma. Entonces, nosotros hoy vamos a meditar, o vamos a tratar de meditar en esta hora, lo que es el misterio de la Navidad sumado al misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y vamos a ver que el misterio de la Navidad mira siempre al gran misterio, que es el misterio de la Pascua. No es que un misterio de Cristo está aislado del otro, sino que los dos están en común unión, están en comunión. Cristo nace, Cristo se encarna, pero siempre mirando hacia ese gran misterio que es el misterio de la pasión, muerte y resurrección, el misterio de la Pascua, el misterio de la vida nueva de Cristo. Lucas 2 nos va a decir, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en ningún lugar. Interesante esto. Este texto que nosotros lo meditamos
en el tiempo de la Navidad, que es un tiempo cortito, pero es que es un tiempo muy bonito, nos habla de cuál es el lugar que yo le doy a meditar y a profundizar en esos misterios de la vida de Cristo. ¿Cuál es el lugar? Porque cuando yo le doy lugar al Señor, cuando yo le doy lugar a que Él me vaya formando, a que el Espíritu me vaya marcando, entonces yo voy a entender que toda la vida del Señor, que toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, está unida a ese misterio, al misterio de la fe. Toda la vida de Jesús es signo de ese misterio. Seguimos entonces. A través de sus gestos, sus milagros y sus palabras, se ha revelado. Y esta es una palabra que a mí me fascina. Dios se ha revelado, ha corrido el velo, se ha mostrado, Dios se ha dado a conocer. Pregunta, para vos que hermano y hermana que me estás escuchando, pregunta, ¿qué tanto le creo a esta revelación de Dios? ¿Qué tanto le creo? Dios, a través de su Hijo Jesucristo, ha hecho gestos, ha realizado signos, ha realizado palabras, palabras que son de poder, ha realizado milagros, se ha revelado. Ahora, el Señor Jesús, en su palabra, frente a todo esto, también nos dice, bueno, qué poca fe tenemos, qué poca fe tenemos. ¿Sí? Colosenses 2:9 dice, piensen que en él permanece toda la plenitud de Dios en forma corporal. Es un poquito lo que yo explicaba en clases anteriores, ¿no? La divinidad, ¿no? La presencia de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Su humanidad, entonces, así, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, aparece así como sacramento. Y acá, obviamente, yo no quiero contradecir lo que vienen enseñándonos con tanta sabiduría el padre Jonathan y el padre Francisco en el curso de liturgia, ¿no? Ellos nos van a explicar claramente lo que son los sacramentos. Pero Jesucristo es el sacramento del Padre. Jesucristo es el sacramento del Padre. Si nosotros vamos a la definición clásica de sacramento, sacramento es un signo sensible y eficaz de la gracia. Signo sensible y eficaz de la gracia. ¿Y por qué es un signo sensible y eficaz de la gracia? Porque precisamente el sacramento nos comunica la gracia, nos comunica la presencia de Dios. Bien, sigamos con la otra imagen para continuar hablando de esta maravilla del misterio de Dios. Cuando nosotros hablamos allí en el catecismo de nuestra comunión en los misterios de Jesús, tenemos que tener presente algo muy importante. En primer lugar, dice allí, toda la riqueza de Cristo es para todo hombre y constituye el bien de cada uno. Redentoris Homin, que es una encíclica. En esta encíclica, el Papa nos habla de algo interesantísimo, interesantísimo. ¿Cuál es la riqueza del misterio de Cristo? Es la primera pregunta que nos podemos hacer. ¿Cuál es la riqueza? La riqueza está, si ustedes quieren ir anotando, en precisamente esto. Poder, por así decirlo, meterme en ese misterio. Poder introducirme en el misterio de Dios. Evidentemente a través de su costado, de ese costado que brota sangre y agua. Y miren lo que dice el catecismo, ¿no? Cristo no vivió su vida para sí mismo, sino para nosotros. Qué bonito esto. Cristo no vivió su vida para nosotros. No, Cristo no vivió su vida para sí mismo, sino para nosotros, por los hombres, por nuestra salvación. Y esto es interesante, mis buenos hermanos. Esto es interesante porque cuando nosotros descubrimos esto, cuando nosotros tomamos conciencia de esto, entonces pensamos un momento y nos detenemos a decir, todo
el sacrificio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo no tiene otra conclusión, no tiene otro fin que nuestra salvación y nuestra justificación, según lo dice la carta a los romanos. Ahora bien, dice también la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Todavía ahora es nuestro abogado cerca del Padre. Hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. Qué interesantísimo esta parte. Esto se estudia mucho en el Tratado de Cristología, ¿no es cierto? Dice, nuestro abogado cerca del Padre. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado cerca del Padre. ¿Sí? A los coanfitriones, por favor, les pido que silencien los micrófonos, así podemos estar muy atentos. Entonces, tenemos a nuestro abogado que continuamente intercede ante el Padre. Intercede ante el Padre. Intercede en nuestro favor. Y acá, mis buenos amigos, mis buenos hermanos, quiero compartirles algo que nace del corazón también. ¿Cuál es esa intercesión que hace nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es esa intercesión que hace nuestro Señor Jesucristo frente al Padre? Es precisamente ofrecer el sacrificio de su pasión y muerte como remisión por nuestros pecados. Ese es el culmen, ese es el cáliz de la salvación eterna que ofrece continuamente nuestro Señor Jesucristo todos los días al Padre. Y yo quisiera, yo sé que esto no está en esta parte del catecismo, pero bueno, quiero comentarles algo que a mí me parece muy importante y que a mí en mi vida espiritual me ha ayudado mucho y se las quiero compartir a ustedes. Si ustedes están atentos, por eso es muy importante que cuando yo voy a la celebración de la Santa Misa, yo vaya a celebrar la misa. Recuerden esto, nosotros no vamos a oír la misa, nosotros no vamos a rezar en la misa, nosotros vamos a celebrar la Santa Misa. Y ustedes podrán decir, pero hermano, ¿cómo va a decir que nosotros vamos a celebrar la misa si el celebrante es el sacerdote? No, error. El sacerdote no es el celebrante. Todos celebramos la Santa Misa. Todos celebramos la Santa Misa. El sacerdote es el que preside la celebración eucarística en nombre del pueblo. Por eso, si nosotros entramos en esta dimensión de que vamos a celebrar la Santa Misa, vamos a considerar que todas las oraciones, que todas las acciones de la Santa Misa siempre se dirigen al Padre. Si ustedes escuchan, por ejemplo, la oración colecta, que es la oración al inicio de la misa, cuando el sacerdote dice oremos y extiende sus manos y dice una oración, no le habla a Jesús, le habla al Padre. Ofrece la ofrenda del pueblo santo de Dios al Padre. Le ofrece el sacrificio al Padre. Mira hacia lo alto, invocando al Padre para que escuche la oración de todos los que estamos celebrando la Santa Misa. Ahora, punto número 2. Primero, entonces las oraciones van dirigidas al Padre. Todos celebramos el misterio. ¿Dónde se celebra? Pregunta del millón. ¿Dónde se celebra de manera más, ¿cómo decirlo con palabras bien concretas? ¿Dónde se celebra de manera más actualizada? ¿Dónde se celebra conmemorativamente ese misterio? En la Santa Misa. Porque en la Santa Misa se actualiza el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Por eso, mis queridísimos amigos, segunda lección que voy a compartir con ustedes sobre la Santa Misa, es que en la Santa Misa nosotros vamos reviviendo, celebrando, rememorando, actualizando, miren estos verbos que voy utilizando, el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso, en ese sacrificio de Cristo en la cruz, lo importante es que yo tome toda mi atención para celebrar ese misterio, para celebrar a aquel que es la ofrenda. El sacerdote, cuando recoge todas nuestras peticiones, todas nuestras intenciones,
Y cuando ofrecen el ofertorio, cuando ofrecemos el pan y el vino, cuando le ofrecen el ofertorio, la ofrenda al Padre, ¿cuál es la ofrenda que le ofrece? A ver, ¿quién puede escribir en el chat? ¿Cuál es la ofrenda que le ofrece el sacerdote al Padre? ¿Cuál es la ofrenda? A ver en el chat quién escribe algo. Bueno, nadie escribe nada. Las intenciones, sí. ¿Qué más? ¿Cuál es la ofrenda que le ofrece? Cristo mismo. Perfecto. Jesús. Perfecto. Jesús. La ofrenda de Jesucristo. Le ofrece nada más y nada menos que el Cordero sin mancha, el Cordero inmaculado, el Cordero de Dios, aquel que quita, como dice el sacerdote, el pecado del mundo. Bien, pasamos a la otra página. ¿Vamos entendiendo? ¿Vamos comprendiendo esto? Bien, vamos a entrar entonces ahora de lleno para ir avanzando en los misterios de la infancia y de la vida oculta de Jesús. Interesante esto. Mis buenos hermanos, Dios desde toda la eternidad, yo les decía hace rato, Dios Padre desde toda la eternidad ha pensado en este momento sublime de la historia, que marca un antes y un después, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo que también soy profesor de historia, siempre les digo a mis alumnos, cuando hacemos la línea del tiempo, que el año cero o el acontecimiento cero es precisamente el nacimiento de Cristo. Toda la historia de la humanidad, desde el nacimiento de Cristo en adelante, cobra un nuevo valor, cobra una nueva expresión. Ahora, todo eso, para llegar al nacimiento de Jesucristo, vamos a meditar un poquito en lo que dice la carta a los hebreos. Cristo es el mediador de un nuevo testamento. Por su muerte fueron redimidas las faltas cometidas bajo el régimen de la primera alianza, la antigua alianza. Y desde entonces la promesa se cumple en los que Dios llame para la herencia eterna. Dios quiso preparar a la humanidad para este momento sublime del nacimiento de Jesús, a través de los profetas, a través de esa palabra de Dios que ha sido rumiada, que ha sido saboreada por el pueblo. ¿Sí? Ha preparado no solamente con eso, sino también con alguien que es muy importante y que es el último de los profetas. Mire, hay una persona, hay un profeta que une el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y es precisamente Juan el Bautista, San Juan el Bautista. Juan el Bautista, que fue aquel que tuvo la honra más grande de poder bautizar a nuestro Señor Jesucristo, es el último de los profetas del Antiguo Testamento, pero es aquel que pudo ver la realización de las promesas del Antiguo Testamento. Pudo ver. En esta humanidad donde donde caminábamos sin luz, en esta humanidad donde íbamos a tientas, donde íbamos a ciegas, nuestro Señor Jesucristo quiso hacerse presente, quiso darse a conocer. Y por eso lo envía a Juan el Bautista a preparar el camino. Lo envía a Juan el Bautista a preparar el camino, a inaugurar, como dice allí el escrito del Catecismo de la Iglesia Católica, a inaugurar el tiempo del Evangelio. Y tu niño será llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Lucas 1. Este cántico, el Benedictus, lo rezamos todos los días, los que hacemos la liturgia de las horas, lo rezamos todos los días como cántico evangélico, ¿no? Lo rezamos en la liturgia de las horas de las laudes, el Benedictus, porque hacemos rememoranza de esto, de aquel que ha preparado el camino, de aquel que nos ha preparado a nosotros la venida de Cristo en gloria. Y acá yo quisiera, si Ana me puede poner por favor la cita bíblica, el amigo del esposo, Juan 3, 29, yo ahí quisiera hablar un poquito sobre esto. Hay
Hay un canto que lo canta mucho la Renovación Carismática, que es ese canto, no sé si Horacio lo conoce, que es Pon aceite en mi lámpara, Señor. No sé si Horacio lo conoces a ese canto. Sí, 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 la he cantado en algún momento, sí. Bueno, pon aceite a mi lámpara, Señor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Cuando nosotros le decimos que ponga aceite en nuestra lámpara, bien Perlita y atenta está ella, atenta, muy bien. Cuando nosotros le decimos que ponga aceite en nuestra lámpara, es porque nos hace alusión precisamente a la parábola de las 10 vírgenes, las prudentes y las imprudentes, aquellas que esperaron al esposo con las lámparas encendidas y aquellas que se fueron a dormir, aquellas que no prepararon la venida del Señor. Juan el Bautista, Juan el Bautista entonces nos invita a preparar al amado, nos invita a prepararnos para la visita del amado, para ser los amigos del esposo. Dice, es el novio quien tiene a la novia, el amigo del novio está a su lado y hace lo que él dice y se alegra con solo oír la voz del novio. Por eso se alegra sin reserva. Miren lo que dice la palabra, ¿no? Se alegra con solo oír la voz del novio, la voz del esposo. Qué hermoso. Bendito sea Dios por esto, ¿no? Bendito sea Dios por eso. Por eso nosotros en este momento pasamos a la otra explicación. Nosotros en este momento donde nos preparamos, donde preparamos el corazón, donde preparamos precisamente nuestra alma para poder celebrar el misterio de la Navidad, no hacemos otra cosa que querer entrar siempre en sintonía con Dios. Miren, hermanos, hay un hecho fundamental en la liturgia de la calenda, en la calenda que se celebra el 24 en la vigilia, ¿no? Se llama el himno de la calenda, cuando se proclama ese canto hermoso antes de que ingrese la imagen del niño Dios para la adoración en la misa. El cántico de la calenda dice precisamente esto, que el pueblo de Dios errante se prepara para recibir al amado, se prepara para recibir al Hijo de la bendición. Y eso lo tenía muy claro Juan el Bautista, lo tenía clarísimo. Juan el Bautista sabía que tenía que disminuir él para que aumentara la convicción del pueblo en la presencia grande de Dios. Él sabía que era solamente aquel que podía, ni siquiera podía atar, ¿no es cierto?, la sandalia de los pies de Jesús. Ni siquiera eso, ni siquiera podía llevar eso. Él era consciente de su nada, era consciente de su nada. Pero dice allí, yo no lo conocía, ahí, está un poco cortadito allí, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo también, bueno, se cortó allí. Bueno, bueno, no importa, no importa. Entonces, sigamos entonces hablando en esta sintonía, ¿no es cierto? De, de ponernos en esa presencia, de recibir al amado, de recibirlo al amado en el corazón, de recibirlo en espíritu y en verdad, de dar testimonio de este amado que viene a nuestras vidas. Ustedes se preguntarán, ¿por qué estamos insistiendo tanto en esto, en esta noche? Estamos insistiendo tanto en esto, porque cuando nosotros nos metemos a contemplar el misterio de Dios, es importante que lo hagamos, como dije recién, que lo hagamos en silencio, que lo hagamos en adoración, que pensemos. Hay una imagen muy bonita, en los museos vaticanos está, donde se lo ve al niño Jesús ya contemplando la cruz. El bebé, el niñito Jesús, ya contemplando la cruz. Y uno dice, bueno, es un poco atroz esa imagen, pero es la realidad. Jesús al nacer ya tenía plena conciencia de esto que iba a ofrendar su vida al Señor.
ese cordero que se iba a inmolar, ¿sí? Ese cordero. Bien, pasamos a la otra imagen, pasamos a la otra. Bien, ustedes ahí en el apunte tienen todo este tema que estamos hablando. Yo quisiera avanzar más que nada con lo que significa el misterio de la Navidad, el misterio de la Navidad. Cuando hablamos del misterio de la Navidad, nosotros pensemos fundamentalmente en que Jesús nace en la humildad de un establo. Jesús nace en la humildad del establo, en una familia pobre. ¿Quiénes son los que van a reconocer el nacimiento de Jesús? Unos sencillos pastores. Unos sencillos pastores. Son aquellos que van a ser testigos de ese acontecimiento. Pero miren de bonito lo que dice el catecismo. En esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo. En esta pobreza. Quiero quedarme aquí. Quiero quedarme en esta parte. En esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo. Y yo le pregunto al Señor con ustedes, ¿no? Quiero contarles que en mis momentos de oración yo hablo con el Señor como hablando con un amigo, ¿no? Y le pregunto al Señor si yo de verdad soy pobre, soy anahuín, para que se revele en mí la gloria del cielo. Unos sencillos pastores que quizás no habían tenido educación, que quizás no eran muy letrados, unos sencillos pastores que estaban haciendo su trabajo, ¿no? En la región había pastores que vivían en el campo y por la noche se turnaban para cuidar a sus rebaños. Se les apareció el ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de claridad. Qué hermoso, qué hermosura. La gloria del Señor los rodeó de la luz y quedaron muy asustados. Por eso ahí también se manifiesta el misterio. Pero el ángel le dijo, no tengan miedo, porque yo vengo a darles una buena noticia, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un Salvador que es el Mesías, el Señor. Nosotros seremos como los pastores, hermanos. Esto nos preguntemos nosotros en el interior, ¿no? Yo seré tan sencillo como los pastores. ¿Será porque los pastores no se imaginaron grandes cosas, que bajara Jesús en una nube y les hablara? No, fueron humildemente, sencillamente a contemplar el misterio. Y a veces nosotros, mis buenos hermanos, cuando vamos a la Eucaristía o cuando vamos a la adoración eucarística, estamos pensando en qué tenemos que hacer, en qué tenemos que rezar, en qué oración tenemos que hacer hoy, qué nos toca hacer hoy, qué tenemos que decir. Y nos pasamos la vida pensando en qué tenemos que hacer. Y no es tanto lo que tengo que hacer. Lo más importante sería qué es lo que no tengo que hacer. No sé si me explico. Lo importante sería en todo lo que no tengo que hacer. No tengo que hablar mucho. No tengo que llevar muchas cosas. No tengo que hablar, balbucear tantas ideas, tantas peticiones, sino como los humildes pastores, ir y contemplar. Porque saben que cuando nosotros vamos con el libreto, como decimos en Argentina también, cuando nosotros vamos con el libreto ya armado, no dejamos que la gracia de Dios nos transforme y nos toque, y que el Señor nos quiera regalar lo que Él quiera. Por eso cuando vamos a la adoración eucarística, mis buenos amigos, vamos ahí y hagamos como San Juan María Vianney, ¿no? Señor, aquí estoy, tú me miras, yo te miro. Tú me miras, yo te miro. No sé más nada, pero tú me miras y yo te miro. Continuemos. Se hace niño porque pone esa condición para poder entrar en el reino del cielo. Porque el reino de Dios es de aquellos que se hacen como niños, aquellos que se hacen nada, aquellos que en la presencia de Dios
lo que hacen es precisamente reconocer la pobreza, reconocer que necesitamos de Dios. Ahora, hay una cosa muy interesante, lo dice acá el catecismo, ¿no? El misterio de Navidad se realiza en nosotros cuando Cristo toma forma en nosotros. Qué interesante esto, qué interesante. Hijos míos, sufro por ustedes, pero si os estuviera de nuevo dando a luz hasta que Cristo sea formado en ustedes. Por eso la Navidad es el misterio de este sagrado y admirable intercambio. Sagrado y admirable intercambio. Vamos a contemplar ahora los misterios de la infancia de Jesús. Los misterios de la infancia de Jesús. Yo quiero detenerme en las tres fiestas que nosotros celebramos, ¿sí? Alguien, no vamos a decir quién, pero alguien alguna vez me preguntó por qué yo hablaba de la teofanía hablando de la epifanía. ¿Por qué yo hablaba de la teofanía hablando de la epifanía? Ustedes que son seguidores de estas catequesis, cuando hicimos la meditación de la epifanía del Señor ya en enero, por ahí, miren, yo me acuerdo, así que lo traigo, todo lo que meditamos en enero lo estoy trayendo ahora, ¿no? Hablaba yo de la epifanía y yo decía que eso era una teofanía. Lo dice precisamente el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuáles son los misterios de la epifanía o de la teofanía de Dios? Primero, el bautismo del Señor, evidentemente. Pero antes que el bautismo del Señor, las bodas de Caná. Las bodas de Caná. La epifanía, las bodas de Caná, que cierran el ciclo con la presentación del niño Jesús en el templo. Todo eso es el hecho de la teofanía, de la manifestación. Dios que se encarna, Dios que se hace hombre, Dios que se comunica, Dios que se da a conocer. Gálatas nos dice, porque cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de la mujer, nacido bajo la ley. Qué interesantísimo. Ahora, si nosotros pensamos en la epifanía, la epifanía es esa manifestación, es ese darse a conocer, es ese celebrarse, celebrar la presencia de Dios. Y nosotros celebramos y adoramos a Jesús, como esos magos de Oriente. Esos magos que no eran reyes magos, precisamente, no eran reyes magos, sino que eran personas que estudiaban, los estudiosos, los doctos, que venían del Oriente buscando la luz, buscando que las predicciones, que las cosas que habían estudiado se cumplieran. Bueno, eso llegó a través de la estrella de Belén. Cuando se reúnen con la estrella de Belén, cuando pueden encontrarse con el misterio de Cristo, entonces su vida cambia sustancialmente, sustancialmente. Bien, yo sé que la hermanita Ana preparó un hermoso PowerPoint, pero ahora vamos a quitar el PowerPoint y vamos a hablarles de tú a tú, de corazón a corazón. No es el programa del Padre Héctor, ¿no? No es el programa del Padre Héctor, pero vamos a hablar de tú a tú. ¿Para qué me sirve a mí aprender todo esto? ¿Para qué me sirve a mí? ¿Para qué te sirve a vos, mi buen hermano, mi buena hermana? Esto te sirve para que tengamos la experiencia que tuvo Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, el gran padre de la teología, que antes de morir le decía a su discípulo que había que quemar todas esas obras porque él había experimentado, contemplado la verdad de Jesucristo, la verdad del misterio. Y yo te hablo a vos, mi hermano y mi hermana que me acompañás en esta noche. ¿Cómo me acerco al misterio? ¿Cómo hago que el misterio actúe en mi vida? ¿Cómo hago yo para celebrar no solo el nacimiento, no solo la epifanía, no solo la manifestación de Dios, no solo la pasión, muerte y resurrección, sino, miren lo que voy a decir, ¿no? ¿Cómo hago yo para celebrar la acción de Dios en mi vida todos los días de mi vida? ¿Qué hago para que
esa acción de Dios se manifieste. Yo les cantaba, cuando cantaba, porque después el Señor nos mandó cantores, nos mandó ministerio de música, canto feíto, pero con ganas, ¿no? Si tú dices que tú amas a Jesús, si tú dices que tú amas al Señor, que se te note, que se te note, que se te note que tú amas al Señor. Si tú dices que tú amas al Señor, si tú dices que tú amas al Señor, que se te note, que se te note, que se te note. Que tú amas al Señor, que se te note, que se te note, que se te note que tú amas a Jesús. Amén, amén. Y sí, porque si nosotros tenemos el corazón hinchado, inflamado del amor de Dios, perdonen, ¿no? Que no sigo el libreto, pero bueno, ustedes saben que soy pésimo para seguir los libretos, por eso ya lo tienen escrito. Prefiero, ya sé el tema, pero prefiero hablarles de corazón a corazón. Si tenemos el corazón hinchado, si tenemos el corazón inflamado, si tenemos el corazón desbordante de gozo, y ¿saben qué? Lo único que hay que hacer es hacer la experiencia que tuvo Francisco de Asís y los hermanitos menores. Los hermanos le decían, pero padre Francisco, queremos ir a evangelizar, y lo jodían a Francisco y lo tironeaban del hábito, queremos ir a evangelizar. Y Francisco, no chicos, tranquilos, despacio, primero que se te nota y después vamos a ir a hablar. Y cuando ya habían colmado un poquito la paciencia de Francisco de Asís, le dice, bueno, vayan a evangelizar. Y si es necesario, utilicen las palabras. Si es necesario, utilicen las palabras. Imagínense nosotros, explota nuestra cabeza, porque nosotros nos imaginamos ir a dar grandes cátedras y hablar y proclamar la palabra y que nos escuchen las multitudes y demás. Y no, Francisco de Asís nos dice, si es necesario, utilicen las palabras. ¿Qué hay en mi vida que todavía no refleje el amor de Dios? Esto se los confieso como hermanito que los acompaño en este camino, ¿no? Y como hermanito que estoy creciendo con ustedes, porque no se vayan a creer que yo me la sé todo. El otro día me escribió una hermana de ustedes, eh, muy sabiamente, y me dijo que ella tenía muchos años de vida de oración y que yo tenía que aprender mucho todavía. Y se lo agradezco de corazón, porque es verdad. Esto no se lo comenté a nadie del equipo, esto se lo estoy contando a ustedes, y que no salga de América Latina, ¿no? Por favor, les cuento esto, pero para que no salga de América Latina. Y tienes razón esa hermanita que me dijo eso. A mí me falta crecer mucho, me falta conocer mucho, porque de verdad que yo me reconozco ignorante en las cosas de Dios. Y gracias a esta hermana que me ha escrito eso. Ella me dijo que ella me puede enseñar a orar porque tiene muchos años de oración. Y seguramente que sí. Yo tengo menos años de oración. Pero todos los días le pido al Señor que me enseñe, que me eduque, que haga mi corazón más sencillo, más chiquito, para contemplar el misterio. Miren, hermanos, el Papa Benedicto XVI, cuando vino a Brasil en el 2007, en Aparecida, nos dijo una cosa que en teología es una riqueza formidable. Yo cuando lo escuché al Papa Benedicto hablar en español y decirlo, a mí se me inflamó el corazón de mucha alegría. Porque él decía que la fe no se impone, la fe se comparte, la fe se propone. ¿Y saben cómo la vamos a proponer? Haciendo esto, formando comunidades de personas decididas, de personas que se encontraron con alguien, no con una teoría. Por eso, ahora les hablo como director de la academia. ¿Para qué sirve que estudiemos el curso del catecismo, el curso de la espiritualidad carmelitana, el curso del Sagrado Corazón, el curso de liturgia por dos, el curso de integración, el curso de virtudes que va a empezar, que después voy a hablar de eso? ¿Para qué sirve de eso?
¿Saben para qué sirve? ¿Saben para qué nos desvelamos armando todas estas capacitaciones por ustedes? Sirve para que yo me enamore de Dios, para que me abrace a Dios, para que me abrace a la eternidad. Y cuando me abrazo a la eternidad, poder dar testimonio de Dios, poder llenar el mundo de Dios. Porque si no, mis buenos hermanos, ¿para qué sirve que estudiemos tanto el catecismo? Porque el catecismo hay que ponerlo en práctica. Mejor dicho, hay que poner la palabra de Dios en práctica. Y el catecismo también. Bueno, vamos a orar un ratito, que bueno, ya hace bien, Horacio, vamos a orar un poquito, y después vamos a hacer preguntas y respuestas. No huyan despavoridos, por favor, ¿no? Vamos a orar un poquito, Horacio. El vientre de tu madre te formé, desde el vientre de tu madre te elegí, para que construyas y plantes. Oh Dios, yo no sé hablar. Oh Dios, yo no sé hablar. Pues soy apenas un muchacho. Desde el vientre de tu madre te formé. Desde el vientre de tu madre te elegí, para que construyas y plantes. Irás donde te envíe, dirás lo que te mande. Y no tengas miedo, estoy contigo. Desde el vientre de tu madre te formé. Desde el vientre de tu madre te elegí, para que construyas y plantes. Te nombro mi profeta, ve, grita mi mensaje. Yo pongo mis palabras en tu boca. Desde el vientre de tu madre te formé. Desde el vientre de tu madre te elegí, para que construyas y plantes. Gracias, Señor, porque desde el vientre de nuestra madre nos llamaste. Gracias, Señor, porque nos llamaste para poder construir, para poder edificar, para poder plantar, para poder anunciar tu palabra. Gracias, Señor, porque has puesto tu mirada en cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque has puesto tu morada en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque has elegido mi corazón como tu morada, porque has elegido mi corazón para inflamarlo, para hincharlo, para endulzarlo de tu amor, para embriagarlo de tus dulzuras. Señor, hoy quiero abrazarme al misterio eterno, al misterio de la fe. Hoy quiero abrazarme a ti, Jesús, para no soltarme nunca jamás, para poder proclamar con mis obras
que tú estás vivo y presente para poder proclamar con mis obras que amas, que perdonas, que sanas a tu pueblo. Bendito sea, Señor. Alabado sea, Señor. Gloria y alabanza a tu santo nombre. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, de a uno, los que quieran hacer alguna preguntita. ¿Quién quiere preguntar algo? ¿O preguntas en el chat? Leandro, ¿puedes volver a explicarnos, por favor, porque no entendí mucho, por qué se parece la Navidad a la Pascua a los 40? Oh. Gracias. ¿La Navidad a qué, perdón? A la Pascua. A la Pascua, a los 40. Porque la Navidad, mis buenos hermanos, siempre mira hacia el misterio de la Pascua. No es que los misterios de Cristo los dividimos durante el año sin ninguna unión. Todos los misterios de Cristo, mejor dicho, todas las celebraciones de Cristo responden al único misterio de Cristo, que es la Pascua, ¿no? El paso redentor de Cristo. La Navidad apunta precisamente a eso. Cristo se encarna, Cristo se hace hombre, Cristo viene a nuestra humanidad, Cristo se muestra con la finalidad puesta en eso, la pasión, muerte y resurrección. Obviamente que entre la Navidad y la Pascua, la fiesta que más pesa para los cristianos es la Pascua. Pero digamos así, la Navidad es la antesala de aquello. No existe esto sin esto. ¿Me explico? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que quiera preguntar? Los que no están bautizados son hijos de Dios. ¡Ay, Dios! ¿Qué pregunta mi hermana? ¿Quién es? José de Jesús. ¿Qué pregunta, hermano José de Jesús? Son Mire, usted criaturas sabe de que Dios, ¿no? yo le preguntaba a mi profesor en el seminario, al señor Sudar. Él siempre me decía que yo salía con estas preguntas tan escabrosas, ¿no? Pero son las preguntas que nos hacemos el pueblo de Dios, el pueblo sencillo, ¿no es cierto? ¿Cómo saber que las otras personas no son hijos de Dios? ¿Cómo sabemos que los otros no son hijos de Dios? ¿Hemos penetrado el pensamiento de Dios? Raniero Cantalamessa, el cardenal Raniero Cantalamessa, hoy cardenal, escribe una obra muy bonita, que también es muy elogiada por Benedicto XVI, donde él precisamente traza algunos esbozos de esta pregunta. ¿Los que no están bautizados son hijos de Dios? Si nosotros nos apegamos a la norma litúrgica, a la norma canónica, son hijos de Dios los que han sido renacidos a través de las aguas del bautismo. ¿Sí? Eso es lo que dice nuestra fe, lo que dice el catecismo de la Iglesia. Nos hace hijos adoptivos el bautismo, nos abre la puerta de la gracia. Pero ¿qué pasa con los que no fueron bautizados? ¿Y si tuvieron un bautismo de deseo? ¿Y si tuvieron un bautismo cruento, bautismo de sangre? ¿No son hijos de Dios? Y sí, son hijos de Dios. Son hijos de Dios. La misericordia de Dios es tan insondable, es tan grande, que nadie puede penetrar en la totalidad del misterio. Ahora, es función de nosotros hacer que muchos más lo conozcan a Dios. Por eso, mis hermanos, acá va la pelota que les tiro ahora como propósito a ustedes. Esto es un boomerang que va y viene. Ustedes me tiran un fuego caliente para que yo lo agarre acá con la pregunta. Ahora yo les tiro a ustedes, les devuelvo, ¿no es cierto? Está bien, nos estamos formando. ¿Pero para qué nos estamos formando? ¿Para ponernos más gorditos de tanto conocimiento? No. Nos estamos formando para salir, para ir a evangelizar, para llevar a otros, para enamorar.
para que otros conozcan esto. Porque en eso vamos a ser juzgados, en el amor y nada más que en el amor. ¿Sí? Bien, ¿qué otra pregunta? Yo quisiera hacer la pregunta que a veces... ¿Quién es? ¿Quién es? Soy Ana. Ana, sí, no veo las imágenes por eso. Sí, Anita, decime. Traté de hacerlo para poner las imágenes, pero como no soy creo que es solo el anfitrión el que lo puede hacer. En este caso, yo quería preguntar, porque viene bien que es como la pregunta de todos, ¿por qué nos bautizamos de pequeños cuando Jesús se bautiza de grande? ¿Y qué tiene que ver la circuncisión de nuestro Señor con el bautizo que hace alusión y referencia, en nuestro caso, a bautizarnos de pequeños? Sería como una pregunta que Doble. se hace, sí, exactamente. Sí, una pregunta doble. Bien, a ver, el bautismo de Jesús, el bautismo que recibió Jesús, es un bautismo de conversión. Hay una diferencia abismal entre el bautismo de Jesucristo y el bautismo que nosotros recibimos. Primero, el bautismo de Jesucristo no era un sacramento. Imagínense que para el pueblo de Israel no tenían ni siquiera existía la palabra sacramento. Ni por las tapas ellos imaginaban que iban a haber 7 sacramentos y no era una obligación. Si era un requisito de la circuncisión, ¿era necesario que Jesucristo se bautizara? Para los que ya hicieron la lección divina conmigo, saben que yo expliqué que no era necesario que Jesucristo se bautizara. Pero Jesucristo en la extrema humildad quiso darnos un ejemplo y por eso tomó el bautismo de Juan el Bautista. Por eso es que Juan el Bautista se reconoce totalmente incompetente para poder bautizar al enviado de Dios, al ungido de Dios. ¿Quién soy yo para bautizar al Señor de los señores, al Rey de los reyes? ¿No? Ahora, ¿por qué nosotros nos bautizamos de niños? Porque el bautismo, esto lo vamos a ver más adelante, pero no tengo problema en responder, el bautismo tiene 3 funciones fundamentales. Bueno, tiene muchas más, pero yo quiero compartir 3 con ustedes. Primero, el bautismo es la puerta, porta fidei, ¿sí? Es una de las encíclicas de Benedicto XVI, porta fidei. Entonces, el bautismo es la puerta a través de la cual entramos a la gracia. Toma nota, Marco Antonio, toma porque te vas a olvidar. Entonces, el bautismo es la puerta a través del cual nosotros entramos a la gracia, entramos a la vida de la gracia. Segundo, el bautismo es el primer sacramento. Si no recibo el primer sacramento, no puedo recibir los otros. Porque la vida de los sacramentos, la vida sacramental precisamente nos va acompañando a lo largo de toda nuestra existencia, ¿no es cierto? El nacimiento, nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra edad adulta, ¿no es cierto? A través de los sacramentos de la curación, la reconciliación, la unción de los enfermos y también a través del servicio. Pero también el bautismo es aquel sacramento de la regeneración. Nos hace verdaderamente hijos adoptivos de Dios. Esa es la gran diferencia. Que el sacramento que nosotros recibimos como niños, ¿no es cierto? Lo recibimos como sacramento, como mandato del Señor. Vayan por todo el mundo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el bautismo que recibió Jesucristo apuntaba lisa y llanamente a un bautismo de conversión, para que crean. ¿Sí? Ahí creo que traté de responder en grandes palabras un tema tan profundo como este. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, una hermanita Yo dice que... confieso, sí. Dice la hermanita que si ella se confiesa y se olvida hacer la penitencia, que si la confesión es válida. Ay, hermanita Lali, la hermanita Lali. No es un tema de la clase, pero bueno, no tengo problema en responder. Tratemos siempre de preguntar, esto lo digo por el curso del catecismo, ¿no? Que por ahí yo no estoy, pero estoy, digamos, ¿no? No estoy, pero yo veo todas las grabaciones. Me paso horas enteras viendo grabaciones y preguntas y demás. Por ahí el padre está hablando del Sagrado Corazón y yo pregunto de la Virgen de Fátima. Y está bien, pero estamos en el curso del Sagrado Corazón, ¿no es cierto? Pero bueno, no tengo problema en responder. Si yo me confieso y se me olvida la penitencia, ¿la confesión es válida? Pregunta Lali. Primero,
Ustedes saben que nosotros tenemos 5 pasos para hacer una buena confesión, ¿no es cierto? Cumplir la penitencia es uno de los 5 pasos. Ahora, nosotros cuando hablamos de válido, tenemos que entender qué, o sea, tendríamos que entender qué entendemos por válido y lícito. Válido y lícito son 2 palabras que en la vida canónica es importante saber y en la vida sacramental. Válido y lícito. La confesión sí es válida, porque hubo un ministro sagrado que me confesó, que me absolvió, trazó la señal de la cruz sobre mí y me absolvió de mis pecados. La confesión es válida. Ahora, yo estoy en falta porque no estoy cumpliendo la última parte. Ahora, ¿cuándo tengo que cumplir la penitencia? Tengo que cumplir, apenas me dio la absolución, yo voy corriendo a cumplir la penitencia y es lo más adecuado, ¿para qué? Para que no me olvide. Pero si yo no lo he rezado en ese preciso momento y lo rezo 10 minutos después, el Señor no es que me va a retirar el perdón, el Señor ya me dio el perdón. Pero esta pregunta es buena porque esto me ayuda a mí a explicar a lo que yo expliqué en la clase pasada, no sé si la hermanita Lali estuvo o no, pero yo expliqué sobre la pena eterna y la pena temporal. ¿Se acuerdan? Jaime, ¿te acordás que expliqué eso? Pena eterna y pena temporal. Vos, Marco, ¿te acordás, no es cierto? Bueno, Sí. ahí explico qué pasa con la confesión. Digamos así, se borra la pena temporal, pero la pena eterna queda. Bueno, tengo que reparar el pecado. Bueno, tengo que lucrar una indulgencia plenaria. Tengo que obtener la indulgencia plenaria para que se borre la pena eterna. ¿Sí? Y otra cosa, la confesión, ustedes perdonen que se los diga en criollo, pero bueno, a veces hablando en criollo es más fácil para que ustedes puedan entender, ¿cierto? Porque en términos teológicos yo podría decirles hasta en latín los términos, pero prefiero que los entiendan así más concretamente, liso y al hueso, como decimos los argentinos. La confesión no es el correo, mis hermanos. La confesión no es el correo. Voy, deposito el sobre y me voy, deposito el sobre y me voy. No, no es eso la confesión. La confesión tiene que ser el momento sagrado de un encuentro personal con la misericordia de Dios. Con la misericordia de Dios. Por lo tanto, los 5 pasos me van a preparar para recibir el sacramento de la misericordia. Todos y cada uno de los pasos. Y bueno, y después vamos a seguir hablando mucho más de eso. Bien. Leandro, Bien, con lo respecto al bautismo y a la circuncisión, la separata como que nos hace entender que la circuncisión, el bautismo reemplaza la circuncisión, es algo así. No reemplaza. La circuncisión es un rito judío que actualmente sigue vigente. Y no solamente que sigue vigente, a ver, ciérrenme los micrófonos. No solamente que sigue vigente, sino que también es un acto también de salud. Los judíos lo utilizan también como un elemento de salud. Nosotros no tenemos como obligación la circuncisión, no lo tenemos bajo ningún punto de vista. No comparemos el rito judío o las prescripciones judías con las prescripciones nuestras de la gracia, ¿sí? Miren, en ese sentido, la religión, cuando nosotros estudiamos y leemos la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, nosotros vamos a entender que la Torá va a apuntar siempre al proceso de purificación individual. En cambio, nosotros, en nuestra vida cristiana, apuntamos sí a un proceso de crecimiento espiritual individual, pero que encarna siempre lo colectivo. Nos salvamos en comunidad. Yo no me salvo yo solito en la isla y navegando yo solito en la isla. No he visto a nadie que se salve solito, ¿no? Entonces nos salvamos en comunidad. Nos salvamos en comunidad. Bien, ¿alguna otra pregunta? Uy, por Dios, ¿cómo pasó? Leandro, Sí. la pregunta es esta, en los tiempos antiguos también los judíos celebraban el tiempo de Pascua, hasta creo que hoy. ¿Qué diferencia hay entre la Pascua que nosotros celebramos con la de ellos? La diferencia es abismal, mi hermano querido. La diferencia es abismal. ¿Por qué? Muerte, ¿dónde está tu muerte? ¿Dónde está tu muerte? ¿Dónde tu victoria? Resucitó, 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 resucitó. Nosotros celebramos la resurrección de Cristo. Eso es nuestra Pascua. En cambio, la Pascua judía conmemora el paso del Mar Rojo. El paso del Mar Rojo.
el paso de la esclavitud de Egipto a la vida de la libertad en la tierra prometida. ¿Mm? Eso es lo que conmemora. Son distintas conmemoraciones, son distintas. Abismalmente es distinto. Eso se lo dio a grandes rasgos, pero tendremos que profundizar mucho más. ¿Sí? ¿Quién más? Alejandro, una pregunta. Última pregunta. ¿Qué pasaje, un fragmento de la homilía del Papa, que dice del 24 de diciembre de 2020? Hay un fragmento de la homilía. Nada más es una duda. Dice que el Hijo de Dios nació descartado para decirnos que toda persona descartada es un hijo de Dios. O sea, descartado me quiero entender que son los más sencillos. Sí. Eso está en el apunte, ¿no es cierto, mi hermano? Sí. Sí. No, sí, precisamente. Esa es mi duda. Sí, está bien. Sí, hace alusión a lo que estás compartiendo. Hace alusión a lo que estás diciendo. Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Okay. Sí, yo. No sé si entre dentro del tema. Lo que pasa es de que siempre he tenido la duda de que cuando Jesucristo aclara y dice que Juan Bautista fue y va a ser el último profeta y el más grande de los profetas, que aquí en la tierra fue el más grande, nomás en el cielo es el más pequeño. Pero mi duda es esta: después de Jesucristo, entre los santos y todo eso, ¿no ha habido también buenos profetas? Yo sé que la palabra, pues lo que dice Jesús, pues es válido, ¿verdad? Porque a él, lo que él nos dice, se respete y por algo lo dice, pero no sé si me doy a entender. A ver, creo haber entendido su pregunta. Usted me dice que después de Jesucristo, si es que entre los santos han habido profetas. ¿Es así su pregunta? Sí, que si han habido buenos profetas como Juan Bautista, porque dice Jesús que pues Juan Bautista fue el mejor, o sea, el más grande de todos los profetas de los tiempos, ¿verdad? Y pues aquí en la tierra, pero después de él ya no ha habido más profetas como él. No había necesidad. Juan el Bautista fue el último de los profetas, el más grande y el último de los profetas, lo dice la palabra de Dios. Fue el más grande y el último de los profetas. ¿Por qué no había necesidad? Porque ya se consumó el hecho. Con el nacimiento de Jesucristo nace el profeta del Padre, Jesucristo. Ahora, nosotros después de Jesucristo, con los discípulos, con los apóstoles, con los santos, con la iglesia, hablamos de testigos, los testigos de Cristo, los testigos de la resurrección. Ahora, hay un carisma dentro de la iglesia que es el carisma del profetismo. Bueno, yo, por ejemplo, creo que el padre Héctor Ramírez, creo que ustedes también sentirán lo mismo que yo, que el padre Héctor Ramírez es un profeta de nuestro tiempo. Porque hay que tener la valentía, hay que tener el corazón, hay que tener el alma llena de Dios, llamar a los cuatro vientos, como el Padre hace, con tanto amor y con tanto cariño. Hay hombres verdaderamente santos que proclaman todos los días la enseñanza